Sobrenatural. Gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Joe Dispenza. Prólogo. En la historia de la humanidad afloran de vez en cuando relatos de personas comunes, cuyas experiencias los catapultaron más allá de los límites de lo que se creía posible. Desde la longevidad de Li Chi Yuan, el maestro de artes marciales cuya vida comenzó en 1677 e incluso 14 esposas y más de 200 hijos antes de que le llegara la muerte en 1933, 256 años más tarde, hasta la curación espontánea de infinidad de enfermedades documentadas por el Instituto de Ciencias Noéticas, en 3.500 referencias de más de 800 publicaciones en 20 lenguas. Las pruebas indican con absoluta certeza que no somos lo que se nos hizo creer en el pasado, sino mucho más de lo que jamás nos hemos atrevido a imaginar. Según va calando entre la población la idea de que el ser humano posee un potencial desconocido, la pregunta ha dejado de ser ¿hasta dónde podemos llegar? Para convertirse en ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos acceder a esos extraordinarios poderes en la vida diaria? La respuesta a esos interrogantes constituye la base de este libro. Sobrenatural, gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Joe Dispenza es doctor, científico y un místico de hoy en día. También consigue sintetizar grandes dosis de información desde un enfoque que desborda los límites de una sola disciplina, partiendo de ámbitos científicos tan sólidos como la epigenética, la biología molecular, la neurocardiología y la física cuántica. Joe borra las fronteras que tradicionalmente han separado el pensamiento científico de la experiencia humana, y al hacerlo, abre la prueba a un paradigma nuevo y rompedor de empoderamiento autorrealizado. Una manera de pensar y de vivir basada no solo en lo que aceptamos como verdad científica, sino también en aquello que creemos posible. Esta inédita frontera en relación con nuestro potencial redefine lo que implica ser una persona en plena posesión de sus facultades y capacidades. Y el paradigma alberga promesas para todos, ya sean amas de casa, estudiantes o trabajadores especializados como científicos, ingenieros y profesionales de la salud. Si el enfoque de Joe atrae a tanta gente es porque recoge un modelo de eficacia demostrada que los maestros han empleado con sus discípulos durante siglos. La base de este modelo es muy simple. Una vez que hemos experimentado en carne propia nuestro máximo potencial, nos resulta mucho más sencillo incorporarlo a la vida diaria. El libro que tienes en las manos, Sobrenatural, es un manual único en su género que se propone precisamente eso, acompañarnos en un viaje paso a paso hacia la máxima expresión de nuestro potencial en aspectos que van desde el cuerpo y la salud hasta las relaciones y el propósito vital. Por si fuera poco, nos permite llevar a cabo ese viaje a nuestro propio ritmo. En las paredes de una cueva de la meseta del Tíbet, pude comprobar por mí mismo cómo los grandes yogis de la antigüedad recurrían a ese mismo método para liberar así a sus discípulos de sus miras limitadas. El legado de aquellas enseñanzas sigue vivo, preservado en la misma roca que, hace 8 siglos, sirvió a un maestro como hogar y como aula. En la primavera de 1998, acompañé a un grupo de peregrinos a las tierras altas de Tíbet occidental.
nuestro recorrido nos llevó directamente a la remota cueva en la que, en sus tiempos, vivió el poeta, místico y yogi del siglo XI, Jetsun Milarepa, conocido en la actualidad sencillamente como Milarepa. Descubrí la figura de este yogi legendario cuando estudiaba con un místico sikh que empezó a enseñarme yoga en la década de 1980. Pese a años investigando el misterio que rodea la vida de Milarepa, un joven nacido en el seno de un hogar privilegiado que un buen día decidió renunciar a todas sus posesiones terrenas. El abuso que sufrió su familia a la muerte de su padre, cómo la venganza y el consiguiente sufrimiento lo llevaron a buscar refugio en lo alto de las montañas del Himalaya, donde descubrió su extraordinario potencial como místico yogi. Yo quería ver con mis propios ojos el lugar en el que Milarepa rompió las leyes de la física para demostrarse a sí mismo y a sus discípulos que el único límite es la barrera de nuestras propias convicciones. Llevaba 19 días de viaje cuando mi deseo se hizo realidad. Después de acostumbrarme a una humedad de una sola cifra y a alturas de más de 4.500 metros por encima del nivel del mar, fui a parar al mismo lugar exacto en el que Milarepa enseñaba a sus discípulos, 800 años atrás. Con el rostro a pocos centímetros de la pared de la cueva, tenía delante el indescifrable misterio que los científicos modernos no habían sabido explicar ni reproducir. En ese mismo lugar, Milarepa plantó la palma de la mano contra la roca, a la altura del hombro, y luego siguió empujando como si la piedra no existiera. Cuando lo hizo, la roca se tornó tan blanda y maleable que cedió a la presión de su mano, y la prueba estaba allí mismo. La huella perfecta de la mano izquierda del yogi, grabada en la piedra, para que sus alumnos, los de entonces y los que vendrían a lo largo de los siglos, la vieran. Cuando iluminamos las paredes y el techo de la cueva, encontramos más impresiones, pruebas palpables de que Milarepa había llevado a cabo su demostración más de una vez. Cuando abrí la mano y la posé sobre la impronta, mis dedos se ajustaron como un guante a la impresión que la palma del maestro dejara allí 8 siglos atrás. El encaje era tan perfecto que cualquier duda que pudiera albergar sobre la autenticidad de la huella se disipó al momento. Me invadió una sensación de humildad y entusiasmo a un tiempo. Al momento, mis pensamientos volaron hasta aquel hombre. Quería saber qué le ocurría por dentro cuando hundió la mano en la piedra. ¿Qué pensamientos le pasaban por la cabeza? Y tal vez lo más importante, ¿qué sentía? ¿Cómo se le ocurrió desafiar las leyes de la física según las cuales una mano y una roca no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente? Como si me leyera el pensamiento, el guía tibetano respondió la pregunta antes de que yo la formulara siquiera. La meditación del Geshe, gran maestro, nos enseña que él es parte de la roca, no algo distinto a ella. No ve la roca como una barrera. Para el Geshe, la cueva representa un lugar de experiencia y no un límite. En este lugar es libre y se puede mover como si la roca no existiera. Las palabras del guía tenían sentido. Cuando los discípulos de Milarepa vieron a su maestro llevar a cabo algo que no tenía cabida en sus creencias convencionales, se enfrentaron al mismo misterio que nos desafía hoy en día cuando decidimos liberarnos de las convicciones que nos limitan. El misterio es el siguiente.
La mentalidad de la familia, los amigos y la sociedad de aquellos discípulos los habían llevado a concebir el mundo en términos de límites y fronteras. En consecuencia, creían que la pared de una cueva representa una barrera para el cuerpo humano. Cuando Milarepa introdujo la mano en la roca, sus alumnos descubrieron que la supuesta ley no siempre se cumple. Paradójicamente, ambas formas de ver el mundo son acertadas. Cada una de ellas se fundamenta en la concepción de nosotros mismos que elegimos tener en un momento determinado. Cuando posé la mano en la huella que el yogi dejara allí tantos siglos atrás para que sus discípulos la vieran, me pregunté, ¿acaso en la actualidad somos víctimas de las mismas convicciones que limitaban a los alumnos de Milarepa en sus tiempos? Y de ser así, ¿cómo podríamos adquirir el poder necesario para trascender las nuestras? He descubierto que en esta vida, cuando algo es verdad, esa realidad se manifiesta de muchas formas distintas. En consecuencia, no debe sorprendernos que la documentación científica relativa a los descubrimientos de Joe apunte a las mismas conclusiones a las que llegó Milarepa y otros místicos del pasado, que el universo, nuestros cuerpos y las circunstancias de la vida son, de determinada manera, a causa de la conciencia y del modo que nos concebimos a nosotros mismos en este plano de la experiencia. He compartido la historia de Milarepa para demostrar este principio aparentemente universal. El secreto que nos reveló el yogi a través de sus enseñanzas es el siguiente. Cuando experimentamos por nosotros mismos o a través de otra persona algo que antes nos parecía imposible, nos liberamos de nuestras certezas de un modo que nos permite trascender los límites de la vida que conocemos. Y por eso exactamente el libro que tienes en las manos podría cambiar tu existencia, al mostrarte cómo aceptar un sueño referido al futuro como si fuera la realidad presente, y enseñarte cómo inducir a tu cuerpo a creer que ese futuro se está desplegando ahora. Te ayuda a provocar una cascada de procesos emocionales y fisiológicos que reflejan tu nueva realidad. Las neuronas de tu cerebro, las neuritas de tu corazón y los compuestos químicos de tu cuerpo se reorganizarán en armonía para reflejar tu nueva mentalidad. Cuando eso suceda, las posibilidades cuánticas de la vida se redistribuirán para sustituir las circunstancias no deseadas de tu pasado por las nuevas que has aceptado en el presente. Y ese es el poder de este libro. Con un estilo sencillo, directo y accesible, Joe Dispenza ha aglutinado en un solo volumen los revolucionarios descubrimientos de la ciencia cuántica y las trascendentes enseñanzas a las que los místicos del pasado dedicaron la vida. Nos muestra cómo convertirnos en seres sobrenaturales. Gregg Braden, autor de los superventas La Matriz Divina y Human by Design. Introducción. Los preparativos para un viaje sobrenatural. Soy consciente de que escribir este libro supone un riesgo para mí y mi reputación. Hay personas en el mundo, incluidos algunos miembros de la comunidad científica, que podrían calificar mi trabajo de pseudociencia, sobre todo después de la publicación de Sobrenatural. Hace un tiempo, las críticas negativas me producían un gran desasosiego.
Al principio de mi carrera escribía siempre teniendo muy presentes a los escépticos e intentaba asegurarme de que aprobaran mis obras. Por alguna razón me parecía importante que esa comunidad me aceptara. Un día, sin embargo, mientras pronunciaba una conferencia en Londres, una mujer pidió el micrófono para contar cómo había vencido la enfermedad, cómo se había curado gracias a los ejercicios que yo proponía en otros libros, y experimenté una revelación. Comprendí con una claridad diáfana que los científicos más obstinados y escépticos, los mismos que se aferran a sus ideas sobre lo que es posible y lo que no, jamás aprobarían mi trabajo, hiciera lo que hiciese. Cuando asumí esa realidad, supe que había estado desperdiciando buena parte de mi energía vital. A partir de entonces dejé de preocuparme por convencer a una gente en particular, especialmente a esa que estudia lo normal y natural, del verdadero alcance del potencial humano. A mí me apasionaba todo, salvo lo normal, y quería estudiar lo sobrenatural. Tuve muy claro que debía renunciar tanto a mi esfuerzo inútil por convencer a esa comunidad y dedicar en cambio mis energías a una parte de la población totalmente distinta. Esa que sí cree en la posibilidad y tiene ganas de escuchar lo que puedo compartir. Cuando acepté esa idea y renuncié al empeño de persuadir al mundo de los escépticos, experimenté un alivio inmenso, mientras escuchaba a la encantadora dama de Londres, que no era una monja, ni un monje, ni una erudita, ni una profesora. Supe que al contar su historia a los asistentes, les estaba ayudando a identificar una parte de sí mismos en ella. Los que escuchaban su relato tal vez creyeran posible llegar a experimentar lo mismo en carne propia. He llegado a un punto de mi vida en que las críticas no me afectan. Y sin duda tengo mis defectos, porque ahora sé con más certeza que nunca que mi contribución transforma la vida de los demás. Lo digo con absoluta humildad. He dedicado años y años a estudiar complejos conceptos científicos y transformarlos en información sencilla para que las personas puedan aplicarlos de manera práctica a su devenir diario. De hecho, a lo largo de los últimos 4 años, mi equipo de investigadores y yo nos hemos dedicado largo y tendido a calcular, registrar y analizar científicamente transformaciones biológicas, con el fin de demostrar al mundo que las personas normales pueden protagonizar hechos extraordinarios. Este libro trata de algo más que de superar la enfermedad, aunque incluye historias de personas que han protagonizado cambios significativos en el plano de la salud e incluso han revertido patologías mediante las herramientas que tú mismo necesitas para hacer lo propio. Esos logros se están convirtiendo en moneda frecuente en nuestra comunidad de estudiantes. Ahora bien, el material que estás a punto de leer se desmarca totalmente de la convención y buena parte del mundo lo desconoce o no alcanza a entenderlo. El contenido de este libro se basa en una evolución de aprendizajes y prácticas anteriores que han culminado en ejercicios de índole mística que permiten a los participantes de nuestros talleres internarse en territorios más profundos. Y por supuesto, tengo la esperanza de tender un puente entre el mundo de la ciencia y el de la mística. Escribí esta obra para aportar nuevos elementos de análisis y comprensión sobre temas que siempre creí posibles. Quería demostrar al mundo que poseemos la capacidad de crear vidas mejores, que no somos seres lineales, inmersos en vidas lineales, sino seres dimensionales con vidas de muchas dimensiones. Espero que su lectura te ayude a comprender que estás en posesión de la anatomía,
la química y la fisiología necesarias para convertirte en el ser sobrenatural que ya eres en potencia y que aguarda a ser despertado y activado. En el pasado dudaba de si hablar sobre este ámbito de la realidad, porque temía que dividiera a las audiencias en función de sus convicciones personales. Pese a todo, llevaba mucho tiempo queriendo escribir esta obra. A lo largo de los años he protagonizado experiencias místicas de enorme riqueza que me han transformado para siempre. Esos acontecimientos internos me han llevado a ser la persona que soy hoy. Quiero transportarte a ti también a ese mundo de múltiples dimensiones y mostrarte algunas de las valoraciones que hemos registrado y de las investigaciones que llevamos a cabo en talleres por todo lo largo y ancho de este mundo. Empecé a medir los parámetros de los participantes porque estábamos presenciando cambios importantes en su salud, y yo sabía que sus organismos se transformaban significativamente durante los ejercicios de meditación en tiempo real. Hemos efectuado miles y miles de escáneres cerebrales para demostrar que esos cambios no son meras fantasías creadas por la mente, sino que se reflejan en el cerebro. Muchos de los alumnos sometidos a observación han experimentado esos cambios en el transcurso de 4 días, que es la duración de nuestros talleres avanzados. Los equipos de científicos que nos acompañan han recorrido con nosotros a lo largo del mundo implementando electroencefalogramas cuantitativos para obtener registros antes y después de los talleres, así como en tiempo real, durante las meditaciones y las prácticas. Las transformaciones eran tan espectaculares que no solo me sorprendieron, me impactaron profundamente. Los cerebros de nuestros alumnos funcionan de forma más sincronizada y coherente después de participar en los retiros avanzados que celebramos por todo el mundo. Este aumento en la congruencia del sistema nervioso los ayuda a discernir con gran claridad el futuro que pueden crear y les permite sostener su propósito con independencia de las condiciones del entorno exterior. Y cuando sus cerebros funcionan bien, ellos funcionan bien. Aportaré datos científicos que demuestran hasta qué punto sus cerebros se transforman en pocos días. Y eso significa que tú puedes lograr esos mismos cambios en tu cerebro. A finales de 2013 empezó a suceder algo muy misterioso. Los escáneres cerebrales ofrecían unos registros que sumían en la perplejidad a los investigadores y los neurocientíficos que acudían a nuestros talleres para observar mi trabajo. La acumulación de energía que se apreciaba en el cerebro de los participantes mientras llevaban a cabo ciertas meditaciones no tenían parangón en ninguna investigación anterior. Y sin embargo, esas lecturas desmesuradas se repetían una y otra vez. Cuando entrevistábamos a los protagonistas, testimoniaban experiencias subjetivas de tipo místico, pero también muy reales, que o bien transformaban por completo su forma de entender el mundo, o bien mejoraban espectacularmente su salud. Comprendí que los participantes estaban viviendo experiencias trascendentales en el entorno interior de la meditación, más reales que nada de lo que hubieran experimentado en el mundo físico y externo. Y estábamos captando esas experiencias objetivas mediante instrumentos objetivos. Hoy en día vivimos ese fenómeno con normalidad. Y de hecho, a menudo somos capaces de predecir cuándo se producirán esas descargas de energía en el cerebro, a partir de ciertos indicadores y signos que llevamos años constatando. En estas páginas pretendo desmitificar lo que implica vivir una experiencia interdimensional.
así como explicar la ciencia, la biología y la química de órganos, sistemas y neurotransmisores que la hacen posible. Es mi deseo que puedas usar esta información como mapa de ruta para crear esa misma experiencia. También hemos registrado cambios sorprendentes en la variabilidad del ritmo cardíaco. Cuando se producen, sabemos que el corazón del alumno se ha abierto y que alberga emociones elevadas, tales como gratitud, inspiración, alegría, bondad, reconocimiento y compasión, todo lo cual lleva a su corazón a latir de manera coherente, a saber, con ritmo, orden y equilibrio. Sabemos que se requiere una intención clara, un cerebro coherente y una emoción elevada, un corazón coherente, para cambiar la propia anatomía. De tal modo que dejé de vivir en el ayer para empezar a vivir en el mañana. Esa combinación de cuerpo y mente también parece influir en la materia. Es así como creamos la realidad. Así pues, si estás dispuesto a imaginar un futuro y a creer que es posible de todo corazón, asegúrate de que ese corazón esté abierto y totalmente activado. ¿Por qué no perfeccionar la capacidad mediante la práctica y una retroalimentación cuantitativa y convertirla así en una habilidad? De modo que nos asociamos con el Instituto HeartMath, un destacado grupo de investigación con sede en Boulder Creek, California, que nos ayudó a registrar las respuestas de miles de participantes. Nuestro deseo es que los estudiantes desarrollen la capacidad de regular sus estados internos con independencia de las condiciones externas y sepan cuándo generan coherencia en el corazón y cuándo no. En otras palabras, cuándo registramos esos cambios internos en el alumno y podemos decirles si los parámetros de su corazón muestran una pauta más equilibrada y si lo están haciendo bien y deberían seguir haciendo lo mismo. O podemos informarle de que su biología no está experimentando cambios, darle instrucciones para conseguirlo y ofrecerle opciones para seguir practicando el proceso con el fin de mejorarlo. Para eso sirve la retroalimentación. Nos ayuda a saber cuándo vamos por buen camino y cuándo no. Transformar sentimientos y pensamientos por dentro genera cambios por fuera también. Cuando observamos que esos cambios se han producido, prestamos atención a lo que estamos haciendo, con el fin de repetirlo. Ese gesto acaba por crear un hábito constructivo. Al demostrarte cómo otras personas logran esa clase de hazañas, pretendo mostrarte lo poderoso que puedes llegar a ser. En nuestros talleres, los participantes son capaces de influir en el sistema nervioso autónomo, que mantiene la salud y el equilibrio del organismo, ocupándose automáticamente de nuestras funciones vitales, mientras llevamos a cabo nuestras actividades cotidianas. En este sistema inconsciente residen el buen funcionamiento del cuerpo y la vida misma. Cuando aprendemos a acceder a él, no solo somos capaces de mejorar nuestra propia salud, sino también de sustituir conductas, convicciones y hábitos limitantes y destructivos por otros más productivos. Para demostrarlo, te presentaré algunos de los datos que hemos reunido a lo largo de los años. También hemos enseñado a los participantes que cuando generamos coherencia cardíaca, el corazón crea un campo magnético mensurable que se proyecta más allá del cuerpo. Ese campo magnético está hecho de energía, que a su vez es frecuencia, y toda frecuencia acarrea información. La información que transporta esa frecuencia puede ser un propósito o pensamiento capaz de influir en el corazón de otra persona alejada en el espacio,
que entrará también en un estado de coherencia y equilibrio. Demostraré que un grupo de personas reunidas en una sala pueden influir a otras ubicadas a cierta distancia en la misma sala, cuyos corazones entrarán en coherencia en el mismo momento exacto. Todas las pruebas indican que estamos unidos por un campo invisible de luz e información que nos influye mutuamente.